Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite estar alabando y bendiciendo su santo nombre. Amén. Aleluya. Sean todos bienvenidos los que nos ven y nos oyen. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre, por darnos, oh Dios eterno, la oportunidad, Señor amado, de recibir tu palabra, de poder, Señor amado, retenerla en nuestros corazones. Gracias, Padre, todos los que nos oyen y nos ven, Señor amado, están en tus manos. Bendícelos y fortaléceles, Padre glorioso, para que, Señor amado, en estos tiempos tan difíciles, tu palabra crezca en sus corazones. Para gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 10 y en su versículo número 12. El tema de hoy es el testimonio de sus discípulos. Y veamos lo que el Señor nos dice. 10:12 de Hebreos, dice la palabra. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Es importante que veamos que la obra de Cristo la hizo una vez y para siempre, dice acá este versículo de la palabra. Y se sienta a la diestra del Padre a esperar. Y dice el libro de los Salmos, capítulo número 110, dice: porque el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que el salmista vio ese día triunfante del Cordero de Dios. Ese día en el que el Cristo de la gloria también triunfaba en la cruz del Calvario. Ahora, vea la importancia que se tiene en cuanto a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor se presenta en la cruz y Él sale triunfante, resucita y pone a las tinieblas bajo la planta de sus pies para que haya ahora un reconcilio con la humanidad que está sobre la faz de la tierra, no solamente la presente, sino toda la que viene en el futuro. Ahora, quiere decir de que la obra, cuando dice la palabra del Señor que se presenta el sacrificio una sola vez, es que la obra de Cristo está hecha y por eso es que Él está presente a la diestra del Padre. Oiga, ahora vamos a encontrar de que la obra que nosotros debemos de aprender a tener es importante, porque también es interesante cómo el Señor obra en nuestra vida, y vamos a encontrar cómo verdaderamente la obra del Cordero no se queda únicamente con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que ahora estamos nosotros en el proceso de alcanzar lo que Él hizo en la cruz del Calvario para poder obtener el resultado del beneficio que Él hizo. Pero para esto veamos también lo que dice la palabra, Juan capítulo 17 y versículo números 20 en adelante. Y dice la palabra: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y recuérdese que el tema es el testimonio de sus discípulos. Alguien puede decir, sí, de los discípulos del Señor, pero vamos a encontrar en este versículo de la palabra que el Señor dice: no solamente te estoy pidiendo por estos discípulos que ahora he establecido, de los cuales también parte de ellos fueron los apóstoles y muchos otros discípulos con diferentes liderazgos que comenzaron también a predicar la palabra del Señor en todo el entorno de las naciones de Israel en ese entonces. Pero ahora veamos que dice la palabra que no solamente está pidiendo por ellos, sino también por todos aquellos que van a creer por el testimonio de ellos, de los cuales ha venido en esa cadena, y que ahora venimos a ser también nosotros parte de ese testimonio glorioso de que hay resurrección, de que hay vida eterna, de que hay salvación. Es algo glorioso que únicamente lo viene predicando la iglesia, porque es quien tiene el poder y
y la autoridad para poder hacerlo a través del Cordero, porque Él es el que envía, y por lo tanto nosotros debemos de aprender a mantener el testimonio de la palabra en nuestra vida y nuestro corazón, creyendo la palabra. Oiga, es interesante para nosotros que podamos entender que la palabra no ha mudado. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, su palabra no cambia, su palabra no muda, pero el ser humano sí cambia. El ser humano hace cambiar los tiempos, hace cambiar las modas, hace variar tantas cosas y hace establecer de una u otra forma diferentes épocas en las que están diciendo de que los tiempos pasados son de una forma, que el presente ahora tiene que darse de esta otra manera. Pero es importante que entendamos que los que estamos recibiendo la palabra y que la estamos entendiendo, vamos a vivir la palabra siempre en el testimonio de lo que el Señor nos está indicando. Vemos que el Señor presenta esta oración no solamente para el grupo presente que estaba en la época, sino para todos los que vienen a través de la dispensación de los tiempos. Nos incluye a nosotros ahora en este tiempo. Y escuche, si Cristo no viene pronto, aún los no nacidos también el Señor ya clamó por ellos, para que vengan a tener esa cobertura como discípulos y para que vayamos predicando esa palabra gloriosa, y que ese mensaje que se inició allá cuando el Señor se manifiesta y establece, le digo, el grupo de discípulos que se establece, pero de ahí el evangelio nace y el reino se establece para poder también llevar ese evangelio santo, esta palabra gloriosa. Pero dice el versículo donde estamos, 21 del capítulo 17 del libro de Juan: te pido que todos sean uno, no solamente en el tiempo de Él, sino en la dispensación de los tiempos, en la forma en que los discípulos vendrían surgiendo. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y esto es algo interesante. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué situación esta tan complicada, podríamos decir, porque ahora vemos tantos lugares en donde dicen que predican la palabra, pero una parte de la escritura la creen y otras no la están creyendo. Las escrituras no dejan de ser, las escrituras son siempre, y es el poder de la palabra, porque la escritura es viva y es eficaz. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a tener la palabra en lectura y tenemos la obra del Espíritu en nuestro corazón, verdaderamente esa obra de la palabra está en nuestra vida y se manifiesta de esa forma gloriosa como el Señor lo está diciendo. Pero el Señor hace hincapié en el versículo número 21 cuando dice que mantengamos la unidad, así como Padre, dice el Señor, así como tú y yo somos uno, ellos también vengan a ser uno. Ese es el testimonio del que nosotros debemos de aprender a dar, porque el reino de los cielos es uno, no hay varios. La palabra es una, el Espíritu Santo es uno, por lo tanto la fe es una, aunque de ahí se puede desglosar de tantas formas, pero verdaderamente le digo, tenemos un solo Dios, tenemos un solo mediador. Por lo tanto, no es una situación en la que se pueda diversificar de múltiples formas, no, la palabra es solamente una, y el Espíritu Santo que nos da y que nos guía es también solamente uno. Por lo tanto, es interesante para que nosotros no vengamos a negar la palabra, sino al contrario, vengamos a creerla y creerla en nuestro corazón. Dice el Señor en el capítulo número 3 de allá de la segunda carta a Timoteo, dice: ten cuidado porque los últimos tiempos serán tiempos muy peligrosos. Eso es de lo que está hablando, hermano, y los tiempos peligrosos son ahora, pero se pondrán más difíciles, se pondrá más complicado los tiempos, porque la mentira y el engaño aumentará por todas partes. Pero eso no indica de que nosotros como pueblo dejemos de dar testimonio
de que la palabra está morando en tu corazón o en nuestro corazón, o que la dejemos de creer, o que nos contaminemos con aquellos que se dejan contaminar y se dejan llevar por el mundo. No, nosotros no somos de ellos, dice la palabra. Nosotros somos de los que miramos al blanco, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos que estar distrayendo nuestra vida, nuestra alma, sino que al contrario, tenemos que enfatizarnos dentro del conocimiento de la palabra. Y cuando nosotros nos posicionamos en el conocimiento de la palabra y caminamos en el cumplimiento de las escrituras, vamos a encontrar la vida eterna. Vamos a encontrar que verdaderamente el Señor comienza a glorificarse en tu vida. Posiblemente vamos a encontrar dentro de las congregaciones donde tú te estás congregando, que posiblemente hayan dificultades, hayan variantes en las que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cuidado, porque esto es de lo que dice la palabra. Mucho cuidado, que los tiempos serán difíciles, porque algunos se levantarán amadores de sí mismos y otros serán de diversas maneras, de los que van a manifestarse de acuerdo a los deleites del mundo, de la tierra. Pero nosotros que tenemos la palabra, vamos a manifestarnos de acuerdo al poder y al amor glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual ya clamó por nosotros, para que nos mantengamos dentro de la unidad, dando el testimonio que verdaderamente nuestro Dios es grande, es glorioso, y que es el testimonio que tenemos que aprender a dar. ¿Por qué? Porque todos tendremos que venir a dar cuenta delante de nuestro Señor el día que partamos de esta tierra, o el día que Él nos llame, para que venga ese momento en el que tengamos que dar cuenta. ¿Y qué cuentas vamos a entregar si lo que hemos hablado son mentiras o es el engaño? ¿Qué cuentas son las que daremos entonces? Por lo tanto, es importante que le pongamos atención a lo que estamos creyendo. No es únicamente decirle amén al que te está predicando. Ve tú mismo a la palabra y asegúrate de que lo que te están predicando es verdad. No te confíes ni digas amén cuando mires que alguien te está incitando hacia una mezcla en el que dicen: está bien que cumplamos la palabra, pero también Dios quiere que disfrutamos esta tierra. No, Dios no nos ha mandado a que vengamos a los deseos y a los placeres de esta tierra. Claramente sí, tenemos un desarrollo, y eso es algo en el que Dios nos respalda a su pueblo y a su iglesia, porque tenemos que estar dentro de una situación en la que la sociedad comúnmente se mueve, pero no podemos ir más allá de todo esto, porque es peligroso para la vida de la persona. Vamos a ir viendo algunas cosas importantes para que veamos verdaderamente lo que el Señor nos indica en su palabra. Vemos acá entonces esto que el Señor nos dice, que Él clamó no solamente por ellos, sino por todos los que perteneceríamos a su reino. Y escuche, todos los que pertenecemos a su reino, de alguna forma venimos a ser llamados a Él. Por lo tanto, participamos como discípulos suyos. Y al participar como discípulos suyos, automáticamente también vamos a retener la palabra en nuestro corazón. Y al retener la palabra en nuestro corazón, tenemos la responsabilidad también de hablarla a quienes están en nuestro entorno. No necesariamente tenemos que pararnos en lugares de un púlpito o de un escenario para que vayamos y prediquemos la palabra. No, a la persona que tenemos a nuestro lado, sea donde quiera que vayamos o que estemos, podemos hablarle la palabra y podemos decirle que el Señor le ama, que el Señor ha venido por él, por ella, y que esa es la forma en que puede venir a tener la salvación. Usted conoce la palabra y la conocemos, así que tenemos el mandato de ir a las naciones. Esto no es únicamente para allá al principio de la iglesia, esto permanece hoy vigente para que la iglesia permanezca con ese deseo, con esa visión, con esa misión de poder llevar a cabo la obra a la que somos llamados como discípulos ahora en este tiempo, porque sin duda los que vendrán después de nosotros vendrán a ver tiempos mucho más difíciles y les tocará situaciones en las que serán mucho más complicadas entenderlas, porque vamos a ver que la palabra nos lo está diciendo. Ahora, denle la vuelta a su hoja ahí donde está, en el capítulo número 15 de Juan siempre,
y en su versículo número 27, y vea lo que la palabra del Señor también nos indica acá. Y dice, y también ustedes deben dar testimonio de mí. Esta era la indicación a ellos y también a nosotros ahora, porque el mensaje no varía, el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo, para llevarle a la sanidad a las personas, para llevarle salvación. Dice, y también ustedes deben dar testimonio de mí, que han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Por eso vamos a encontrar que en el libro de los Hechos los apóstoles dice, nosotros somos testigos oculares. Nosotros estuvimos con nuestro Señor después de que Él resucita. Capítulo 24 del libro de Lucas, versículos 44 en adelante. Él dice entonces, está hablando cuando Él da la gran comisión. Él está hablando cuando ya ha resucitado. Vamos al libro de los Hechos y también el Señor habla. Los discípulos que ahora son apóstoles, dice, nosotros estuvimos con Él, lo tocamos después que ha resucitado, estuvimos con Él, disfrutamos el momento. Hoy nosotros tenemos ese testimonio y ahora lo estamos también viviendo. Hoy nosotros no podemos palparlo, pero sí podemos sentirlo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser, y cuando lo sentimos nos estremece, lloramos por su presencia. Es porque el Señor hace su presencia en nuestra vida y nos está hablando que verdaderamente Él es grande y glorioso y que nos está fortaleciendo para que podamos caminar en lo que Él nos está encomendando. Mire qué sencilla la palabra. Dice, y también ustedes deben de dar. Cuando dice deben, es un mandato. Hoy nosotros también tenemos ese mandato de parte del Señor, de dar testimonio de Él, porque han estado conmigo desde el principio del ministerio. Nosotros hemos venido. ¿Cuántos años tienes tú, hermano y hermana y amigo que quieras venir al conocimiento? Ven, entra, porque de esto se trata la palabra, de que vengas a reconciliarte nuevamente con el Rey de Reyes a través del Cordero y puedas obtener esa vida eterna a través de poder tenerle a Él en tu corazón. Pero esto es importante, no podemos negarnos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estamos usando el tiempo que el Señor nos da? ¿Trabajas? Sí, muy bien. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Estás dedicando tiempo para predicar la palabra, para poder dedicarte al Señor, para poder prepararte? Si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo, porque los días son malos, son difíciles. Y no podemos descuidarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos en el conocimiento de la palabra, van a venir otra clase de conocimientos y puede desviarte del camino de la vida eterna. Ahora, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo número 10 y versículo número 32. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Es el testimonio. Pero ¿cómo va a ser posible que vengamos a reconocerle si no estamos creyendo la palabra? Si lo que estamos creyendo es otra cosa. Si lo que estamos creyendo son doctrinas humanas y aún hasta de demonios. Usted dirá que fuerte. Sí, es fuerte, la palabra lo dice. Por lo tanto, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Y dice el versículo 33, pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Mire eso. Y lo que sigue diciendo es también muy fuerte. Entonces, pero quedémonos con esta parte. Imagínese, hermano, que si nosotros estamos creyendo la palabra a nuestra manera y a nuestro antojo, porque estamos siguiendo hombres, porque estamos siguiendo líderes, y no verdaderamente estamos en la formación de la palabra. Cuando el Señor habla a tu vida, muchas veces hay cosas que te pueden ser duras de recibirlas, pero si la palabra tú la estás leyendo y es necesario que tú reconozcas el error para que endereces el camino, es así como vas a dar testimonio de lo que Dios es en tu vida y de lo que Él es para tu vida. Por lo tanto, si aprendemos a caminar dentro de estas fases de la palabra y aprendemos a dar testimonio de Él, Él también dará testimonio en los cielos cuando así nos presentemos delante
de Él. Pero si nosotros lo que hacemos es negar la palabra, entonces le estamos también negando a Él. Y esto es algo difícil, porque también Él nos va a negar a nosotros. Acá entramos en una situación bastante complicada, porque dice la palabra del Señor que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, aún en este momento. Pero todos los tiempos han sido muy complicados, pero cada vez que se va viviendo, el tiempo se va agudizando porque Cristo viene pronto. Y el enemigo también sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, también Él hace su obra para poder también atraer a los que son de Él. Pero dice la palabra en el capítulo 16 de Juan y versículo 1. Les he dicho todas estas cosas para que no abandonen su fe. Mire lo interesante que es no abandonar la fe. ¿Por qué dice? Porque mire lo que sigue en el versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso lo harán porque se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni al Hijo. Y estos son los que están gobernando la iglesia. Pero dice acá, esto sucederá. Pero acá es una situación en la que nosotros debemos de entender cómo es que vamos a dar testimonio si lo que hacemos es dejar de congregarnos. Vamos a nuestras casas y huimos. Dios no nos ha llamado para que vengamos a acobardarnos ante lo que se nos presenta, porque el enemigo está presentando su batalla. El Señor también, que nosotros venimos a ser soldados suyos. Por lo tanto, debemos de aprender a tener también la estrategia que el Señor tiene en tu vida, en tu corazón, de poder resistir. Veamos a los profetas del Antiguo Testamento. A todos los persiguieron y fueron muertos, los mismos discípulos que fueron apóstoles. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra del Señor. Entonces va a tener consecuencia que vengamos a hablar la palabra como el Señor quiere que se predique. Y dice acá este versículo que tomamos del 16:2 del libro de Juan. Dice que vendrá persecución dentro de las mismas congregaciones, dentro de las mismas sinagogas, que es el sinónimo que se le da a la iglesia, al área de la congregación. Porque recuérdese que la sinagoga nace, ese nombre nace cuando el pueblo de Israel se va a la diáspora. Por lo tanto, es un nombre que hoy se relaciona con lo que es también el lugar de la congregación. Por lo tanto, ¿quién es entonces o quiénes son los que están gobernando esos lugares? El Señor Jesucristo no vino a decir: familia, vamos a congregarnos solamente nosotros porque la iglesia en la que yo vine está contaminada. Él no hizo eso. Al contrario, Él fue y le dio testimonio. Eso es lo mismo que también usted y yo debemos de aprender a hacer en este tiempo. Si usted ve que su iglesia o su congregación está contaminada, no se aparte. Ese tiene el momento y tiene la oportunidad de decirles que están equivocados, que les predique la palabra como debe de ser, como el Señor se la está dando. Pero tiene que ser realmente comprobada con la palabra del Señor. Si no, no estamos haciendo bien las cosas. Porque mire, también es interesante que lo veamos, porque el Señor nos habla en su palabra, capítulo 10 del libro de Hebreos, y en su versículo número 25. Escuche que lo que allá dice, en donde leímos en Juan, capítulo 16, versículo 2, que dice que habrá persecución en las congregaciones. Y acá nos dice la palabra: no dejemos de congregarnos. Los tiempos son difíciles, pero no dejemos de congregarnos. ¿Quiere decir entonces que vamos a estar contaminándonos? No, lo que vamos a estar haciendo es dando testimonio de que nuestro Dios vive, y que cuando vamos a cumplir la palabra y que nos vamos a mantener, entonces vendrá esa persecución. Pero nosotros somos llamados según el tiempo en que venga ese momento. Si estás viviendo este tiempo, dale honra y gloria al Señor. Si hay dificultades, dale honra y gloria al Señor, que tienes la oportunidad de dar testimonio de que el Cristo de la gloria vive en tu vida, y que la palabra no muda, que Dios no muda, que Dios no cambia, y que dice: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día
de su regreso se acerca. El tiempo del Señor se acerca. El Cristo de la gloria viene pronto. Y la palabra dice que Él viene pronto, no por una iglesia contaminada, una iglesia manchada, una iglesia pura es la que Él viene a traer. Por lo tanto, esa es la iglesia por la que nosotros también debemos de establecernos. Una iglesia en santidad, un pueblo en santidad. Si aquel está contaminándose, no siga sus pasos. Si tus líderes dicen tal cosa, tampoco no los obedezcas, sino sigue la instrucción de la palabra del Espíritu Santo en tu corazón, porque recuérdate que la palabra del Señor dice que tenemos una dirección, y dice claramente en el capítulo 24 versículo 14, y dice: cuando este evangelio santo del reino venga y sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Esto es algo glorioso, porque cuando el fin se acerca, cuando el fin viene, el Señor no te dice a ti: anda y vete a tu casa y no salgas y acobárdate. No, el Señor te dice: predica la palabra. Ve y diles que yo vivo, porque el Cristo de la gloria vive para siempre, y nosotros como iglesia estaremos siempre con Él. Nos rescatará nuestro Dios de esta tierra y nos llevará con Él, y estaremos para siempre con Él. Pero aquellos que no lo han querido, es algo que el Señor también tendrá un trato con ellos, pero es algo también importante, de una responsabilidad que tú y yo tenemos para llevarles esa palabra. Y si la rechazan, pues esa será responsabilidad de ellos, hermano y hermana. Por lo tanto, enfaticémonos en esto, fortalezcámonos, animémonos, esforcémonos y veamos que los tiempos son difíciles, pero te digo, se van a poner más difíciles. Fortalécete y anímate, que Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya. Sigamos adelante y que el Señor te bendiga. Padre glorioso, gracias. Mira, Señor, tu pueblo que ha escuchado esta palabra, bendícele y fortalécele, Señor amado, para que, Señor eterno, nuestros corazones se abran y que, Señor eterno, no dejemos de congregarnos, sino que siempre mantengamos el testimonio de tu palabra gloriosa, santa y bendita, Señor amado, Dios del cielo y de la tierra. Da, oh Dios, esa parte gloriosa a tus siervos, a tus siervas, a tu pueblo, Señor, para que seamos fuertes y valientes, dando testimonio, para que tú, Señor amado, seas glorificado. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.